Giancarlo Casanova, que está muy familiarizado con el caso, pero debo destacar que no pertenece al equipo legal de la defensa de Derek Rosa. Abogado, bienvenido al programa. Gracias por tenerme, Gloria. Es correcto, no soy parte del equipo defensor, pero sí estoy familiarizado con los procedimientos y con el caso hasta el último desarrollo. Abogado Giancarlo Casanova, cuando la abogada Dailicet Rielo emplea la frase evidencia adicional. Ella dice, no hay evidencia adicional, no hay video adicional de la cámara del bebé, no hay cambio de ropa que se había dicho al principio. ¿A qué se refiere ella en cuanto a ese video adicional? Ok, como este caso no es un caso típico y es un caso que está en la corte de la opinión pública y al ojo del público, sabemos que hay varias fotos que han sido proveídas por el padrastro Frank Ramos, que él proveyó unas fotos a la fiscalía que presumen ser al Derek, al niño, en el momento del acto. Ellos alegan eso. Claro, esa fotografía que habían proporcionado, que incluso nosotros los medios de comunicación la tenemos, donde se ve a Derek Rosa encima de la mamá. Bueno, se ve una figura, no se ve que necesariamente es Claro, la Derek fiscalía Rosa. dice que es él, porque claro, no se le ve la cara. Es correcto, es una figura que se ve de espaldas, o identidad de quién es esa persona es obviamente uno de los temas de la foto. Cuando ella dice que no hay más evidencias o evidencias adicionales, a lo que ella se refiere eso es una foto que tomaron con un teléfono, como un screenshot o una pantalla, pero no tienen el video de cuál fue. Entonces, existen dos o tres posibilidades. O el video fue editado, modificado o se desapareció, o una persona estaba mirando el video mientras que ocurría el incidente y tuvo la oportunidad de tomar fotos del incidente o de lo que ellos alegan que es el incidente. ¿No se supone que esa persona que proporcionó esa fotografía o ese video de la cámara del bebé no fue el padrastro de Derek Rosa y se lo dio a la fiscalía, a las autoridades? Es correcto. Y una parte interesante de eso es que el padrastro, Frank Ramos, no está ni nombrado como una persona que como testigo, que no tiene sabiduría, no tiene información a primera mano del caso. ¿No está nombrado porque la fiscalía prefiere que él no testifique o porque él se ha negado a testificar? Bueno, mi respuesta a esa pregunta específica, Gloria, sería especulativa, porque como te digo, no sé la respuesta del por qué, pero sé que la fiscalía hasta el momento de hoy no ha nombrado ni al padrastro ni a ninguna otra persona que no sea un oficial de leyes, es decir, un policía o alguien que tenga parte en la investigación del caso como tal. O sea, cuesta creer que si esa fotografía se sacó de la cámara del bebé, cuesta creer que no exista un video. Y de eso es lo que se refiere la abogada Rielo cuando dice que no hay evidencias adicionales. O sea, la fiscalía ha dicho que no existe. Ya Hasta lo ahora, dijo. No sé si lo han dicho en tantas palabras, con tan certeza, pero el hecho es que ellos tienen ellos siendo la fiscalía, tienen una obligación perpetua de siempre proveer y producir evidencias, ya bien sean para incriminar a la persona o exonerarla de las alegaciones. Hasta el sol de hoy, la señora Rielo, y hablé con ella antes de esto, no han recibido... ¿Usted conversó con ella? Yo conversé con ella personalmente y me aseguró de que hasta el sol de hoy no ha habido ningún video del ring, simplemente esas fotos. El padrastro no está listado como los testigos de la fiscalía. Tengo entendido que ese niño al cual Derek Rosa le habría enviado ese selfie que él se toma, supuestamente después de cometer el asesinato de su mamá, es un menor de edad que está listado con sus iniciales. Obviamente, al ser un menor de edad, las autoridades, la fiscalía, el juez no pueden divulgar su nombre. Eso es correcto. Y ahora, estamos presumiendo que es un menor por lo que usted dijo correctamente, de que lo están nombrando simplemente usando iniciales. Otro tema que es interesante, que en la Corte de Opinión Popular, diferencia de la Corte, es que no es un amigo necesariamente como un amiguito que él tuvo en la escuela. Es una persona, la familia no lo conoce, nadie sabía quién era él, lo conoció a través del Xbox o las redes. Es correcto, simplemente se conocían por online. La fiscalía lo entrevistó. Tengo que asumir que lo han entrevistado y también no a sus padres me imagino que también, ¿no? Porque para entrevistarlo, como es un menor de edad, tienen que tener el consentimiento de la familia. Se supone, pero como vimos en la entrevista policial del mismo niño, no siempre la policía sigue esos protocolos. ¿Ese niño vive en Miami, en la Florida? No te sé decir con certeza, Gloria, disculpa. No se sabe. ¿Ese niño debería testificar como parte también de los testigos de la fiscalía? Bueno, la información que él puede divulgar es que cuando recibió la foto, en qué contexto, a lo mejor habían algunas comunicaciones explicando el por qué la foto, porque si se da cuenta, esa foto no tiene fecha, no tiene hora, la fiscalía alega que eso que se ve en sus manos es sangre, pero en realidad no hay forma de saber, porque no había nadie ahí que pueda testificar. Inicialmente, la fiscalía había dicho que estaban listos para comenzar un juicio en febrero.
¿Qué pasó que no comenzó? Bueno, lo que sucede es que eso es parte de una estrategia. En la estrategia muchas veces la fiscalía empuja para ver si la defensa suelta algún derecho que ellos tienen, como un speedy trial para ir a un juicio rápido. Eso es más bien estrategia. Ellos no estaban listos porque incluso en abril, que son 2 meses después de esa declaración de que estaban listos, ellos sometieron la ropa, el arma presunta y varios electrónicos a examinarlos. Quiero retomar algunas de las declaraciones que ha ofrecido también la abogada de Derek Rosa, Dailicet Rielo, con referencia a las condiciones en las que se encuentra Derek Rosa en la cárcel para adultos de Metro West. Okay, vamos a escucharla. La forma en que Metro West está deteniendo a Derek no es constitucional. Entonces, yo creo que el niño pasándose 80% de su tiempo en una celda no es constitucional. El niño yendo a clases no más de 9 horas en un mes, por 3 meses, más de 3 meses, no es constitucional. Eso es un tema que quiero aclarar y la defensa sigue trabajando en base a eso. Tenemos una responsabilidad muy grande, el juez también la tiene, y nosotros no vamos a parar con el tema de la detención de Derek en Metro West hasta que no nos aseguremos que en realidad la cárcel está haciendo lo que debe hacer. ¿Usted considera que no es constitucional? Bueno, en mi opinión yo creo que no lo es, pero te voy a explicar lo que sucedió. El equipo de defensa puso una moción pidiéndole a la Corte que el niño lo movieran para una institución juvenil. El juez dijo que en ese momento él no encontraba que la detención del niño era inconstitucional. Incluso él dijo que en esa cárcel, el Metro West Detention Center, tienen un ala o un área designada simplemente para juveniles. Lo interesante del caso es que el niño llegó ahí 10/26 del 23 y esa ala, ese salón, esa área, la abrieron 3 días antes. La defensa está preocupada que ese sitio, ese lugar no esté equipado con los recursos, ni la supervisión, ni el entrenamiento para detener a Derek. El juez también quedó perturbado después de haber rendido su decisión con el tiempo que el niño pasaba en su celda a diario. Así lo describió el juez. Así o sea, el fueron... juez dijo, no es constitucional, pero estoy perturbado por el tiempo, por las horas que pasa el niño en su celda. Correcto, él es como que indicando que él pensaba que era excesivo. ¿Y por qué entonces no lo mueve el juez? Mi respuesta otra vez sería especulativa, tendríamos que preguntarle al juez, pero sí te puedo decir que el juez hizo algo. ¿Perdón? El juez Hirsch. Judge Richard Hirsch, que es un juez muy respetado en el condado, es una persona... Justo. Es bien justo, bien imparcial, es una persona que él toma su trabajo con suma seriedad. Él incluso hizo algo que nunca hace, le dio al equipo de defensa autoridad de revisar lo que le llaman el activity log de la cárcel. Es decir, pueden revisar los movimientos del niño, cuándo entra, cuánto sale, las actividades del día. Incluso en varias audiencias, después de haber negado la petición de mover al niño, él espontáneamente le preguntó a los defensores, ¿ustedes están revisando esos logs? ¿Todo está bien con los logs? ¿Tienen algo que me quieren decir? Él está mirándolo y tanteándolo como un caso de primera impresión, obvio. En su opinión, ¿cómo es cómo está llevando a cabo este caso el juez? Para mí lo está haciendo bien porque él está dando la oportunidad a la fiscalía a presentar su caso, a la misma vez le está dando la oportunidad a la defensa a presentar cualquier moción o cualquier mecanismo que ellos crean que es indicado en el momento para la situación, incluso como la defensa ha puesto la moción para moverlo, han hecho defensas para obligar que el fiscal le dé las evidencias y las pruebas que todavía no tienen la defensa que necesitan para poder formular una defensa viable en este Y en su opinión, caso. ¿por qué el juez considera que debe ser juzgado como un adulto y no como un niño? Bueno, yo creo que es por la seriedad del caso, yo creo que es por varias cosas, la seriedad del caso, mandarle un mensaje al público como tal. ¿Es cierto que la Florida es entre los estados con mayor índice de que los jueces juzguen como adultos a los niños? Sí, es correcto, Gloria. Hablemos de los 28 testigos que están listados por la Fiscalía. Aquí está esta moción. ¿Todos son policías? Todos son policías, como te dije antes, y interesantemente porque ya sabemos que por lo menos el padrastro, Frank Ramos, al mínimo proveyó una foto o tenía acceso a un video que ahora no existe o no encuentran y debería de ser una persona que debería ser entrevistada por los defensores porque es una persona que tiene información relevante, personal, hacia el caso en mano.
¿Por qué la audiencia del 11 de junio se suspendió? Bueno, eso es más bien estrategia. Yo estoy especulando, obviamente, como dijimos en el principio, yo no soy parte del equipo defensor, pero puede ser que la Fiscalía no cumplió con su deber de proveerles las necesarias pruebas o evidencias que ellos anticipaban tener. A lo mejor no pudieron entrevistar a ciertas testigos o personas de información. Y también, como es un caso que no es típico porque está en la media, quizás ellos tomaron la precaución de no contaminar un potencial bando de jurados. Porque, por ejemplo, si continúan dando más información o evidencias, eventualmente a la hora de seleccionar el jurado, esas personas van a tener mucho conocimiento. Claro, y no es eso solamente. En un juicio hay evidencias que no son admisibles, que sí se permite durante estas audiencias. Entonces, como usted correctamente acaba de decir, si yo estoy viendo la televisión y oigo un pedazo de evidencia, después ya estoy contaminado porque ahora cuando llego a ser un jurado potencial, tengo que presumir que no sé lo que ya sé. La audiencia del 11 de junio se suponía que, a pesar de ser un caso que no lleva, porque está acusado de asesinato en primer grado, un caso que no lleva fianza, la defensa iba a intentar pedir una fianza. Sí, es correcto. Hay ciertos delitos enumerados, típicamente violentos en naturaleza, en donde la legislatura ha decidido que esos cargos no tienen el derecho de fianza. Para obtener una fianza, enumerados, típicamente violentos en naturaleza, en donde la legislatura ha decidido que esos cargos no tienen el derecho de fianza. Para obtener una fianza, tu equipo defensor debe de poner una moción, que en este caso le dicen el Arthur Hearing, por el apellido de la primera persona que fue la que pidió la fianza. Un precedente. Correcto. Y ahí lo que van a decidir es ver la severidad del caso, si la persona es un riesgo para irse de la jurisdicción, si la comunidad está bien o está a riesgo con esta persona libre, cuáles son unas alternativas que no es la cárcel, a lo mejor un grillete, cárcel por casa, probatoria, hay diferentes módulos, pero ese Arthur Hearing es una realidad inevitable en estos casos que no tienen la fianza. Y hemos visto a ese padre biológico sufrir apoyando ahí en las audiencias a su hijo, a esa abuela también llorar y mostrarle ese apoyo a su nieto. O sea, ellos están dispuestos a recibirlo bajo fianza en su casa. Definitivamente la familia. No tienen miedo a tenerlo, no tienen miedo que de repente cometa una locura o algo pase, ¿no? No, correcto, es más. Porque se habla mucho de la salud mental de él. Sí, que claro, yo creo que es inevitable, algo que todos pensamos pues, cuando oímos unos hechos tan agregios como estos, que a lo mejor puede ser basado en una deficiencia mental o alguna enfermedad mental, pero sí, estás correcta, el papá, la abuela, la familia y hasta personas de la comunidad están apoyando al niño al 100%. ¿Por qué la defensa no ha presentado una moción para que no se considere el interrogatorio que le hicieron los policías sin supuestamente el permiso de su papá al niño? Bueno, el niño, si estamos hablando de la interrogación y las declaraciones que él hizo horas después de que lo llevan preso. Hubo dos policías que van a testificar, que están listados como testigos de la Fiscalía y también había una fiscal. Ese es mi entendimiento, que hablando como los locos, la Fiscalía típicamente no está presente en esas declaraciones. ¿Y por qué había una fiscal? Mi opinión es que ella quería asegurarse, o él o ella quería asegurarse de que las declaraciones estuvieran bajo los parámetros de la Constitución, para que la defensa no pueda venir a después decir, mira, esto fue bajo la influencia o bajo presión, pero tenemos que verlo todo en un contexto. Pero entonces hizo bien la Fiscalía en estar presente, o sea, la Fiscalía llega allí porque seguro la policía lo llamó. Bueno, pero lo que pasa es lo siguiente, Gloria, ahora esa persona, si hay un tema que tiene que ver rodeado de las declaraciones o la entrevista, ahora esa fiscal no está abogadizando para el fiscal, sino es un testigo que puede testificar en lo que vio, lo que oyó. ¿Esa fiscal testigo? Puede que la defensa la nombre como un testigo porque tiene información primera mano de estar presente. Y actualmente los únicos testigos que va a tener la defensa, ¿quiénes son? ¿La abuela y el papá biológico? Bueno, estamos otra vez especulando. La defensa, yo tengo que pensar que es una estrategia otra vez. Todavía no ha nombrado testigos de la defensa. Volviendo un momentico a lo de las declaraciones, para analizar lo de las declaraciones, tienes que verlo todo en el contexto. Estamos hablando de un menor de edad, sin un guardián, después de un episodio, culpable o no, traumático en su hogar, 2 o 3 horas removido de ese incidente. El muchacho no sabía lo que era un abogado, no sabía que él tenía iniciales. O sea, es una persona que en realidad a lo mejor no tenía ni el conocimiento ni no podía apreciar los derechos que él estaba rindiéndose. ¿Usted piensa
que debe desestimarse ese interrogatorio? En mi opinión, sí. ¿Usted cree que el juez lo va a desestimar? Y esperemos que sí. Yo creo de todas que, maneras existe la llamada del 911. Sí, correcto. Y yo creo que la defensa tiene varias avenidas y jugadas que pueden hacer en esto. Pueden hacer una moción para reconsiderar cuando le negaron mover al niño, puede ser el próximo paso, eso está a su disponibilidad. Pueden hacer una moción para, como usted correctamente indicó, que no dejen que esa audiencia o esa declaración que el niño hizo, la entrevista, no se oiga como parte de las evidencias del caso. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora lo que va a pasar es que yo creo que la defensa va a poner más mociones pidiendo más evidencias, como yo a la abogada Rielo. ¿Puede ser que no las haya? Puede ser que no las haya, que sería un plus para la defensa, porque se le hace a la fiscalía un poco más difícil probar de más allá de que esta persona hizo lo que ellos alegan. Abogado Giancarlo Casanova, muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender este complejo caso que, volvemos a decirlo, ha conmovido a muchas personas. Es correcto, y gracias por la invitación. Un gracias placer. a usted, un placer. Así termino, regreso enseguida. El niño yendo a clases no más de 9 horas en un mes, por 3 meses, más de 3 meses, no es constitucional. Eso es un tema que quiero aclarar y la defensa sigue trabajando en base a eso. Declaraciones de la abogada de Derek Rosa, Dailisset Rielo, a la salida de la Corte Criminal el 19 de abril, cuando fue la última audiencia. Para entender todo lo que está pasando, le doy la bienvenida una vez más al abogado Alfredo Izaguirre. Vamos a explicar lo que está diciendo la abogada, ¿no? Correcto. Es inconstitucional en la manera en que está el niño en la cárcel de adulto, un niño de 13 años. Bueno, lo que está ocurriendo es que él es un menor, tiene 13 años y está en una cárcel de adultos. Por ende, no lo pueden dejar que ande con los otros reclusos de la cárcel. Supuestamente lo tienen en un ala juvenil de la corte, Exacto, de la cárcel. pero esa cárcel es de adultos. Por ende, él está solo. Solo. No está en la cárcel de juveniles con los otros juveniles. 9 horas al mes, según sus abogados, que tiene de clases, de estudio. Correcto. Tuvieron una audiencia bastante extensiva con el juez del caso, hablaron con los maestros, con las personas que le dan clase, hablaron con un psicólogo y el juez determinó de que él está bien ahí en la cárcel de adultos. Richard Hirsch. Sí, correcto, porque no está con los adultos y le están dando sus clases. ¿Su opinión sobre este juez? Es un poco estricto. Es un poco estricto y, en mi opinión, no hubiese sido nada de malo que lo hubiesen pasado para la cárcel de juveniles. Como está pidiendo la defensa. Correcto, como ya hay clases reguladas, estuviera con otros muchachos de su edad y está en un ambiente de jóvenes, ¿no? No en una celda solo. Y no impide el proceso. Igual va a enfrentar un juicio, será juzgado como adulto. Correcto. Como se ha determinado. La única diferencia es dónde él duerme por las noches. ¿Por qué cree usted que el juez ha determinado esto? No sé, a lo mejor la fiscalía quiere protegerlo, tiene miedo que un juvenil le haga algo, no sé, pero esa decisión sí la tomó el juez y tuvieron una audiencia extensiva sobre eso. Llama mucho la atención, la defensa ha presentado varias mociones, la defensa está pidiendo que la fiscalía le entregue el video completo de esa cámara de bebé, el video completo de una cámara de Ring, y en la audiencia del 19 de abril le dicen que no hay video, que no hay más fotos, que no hay más de esas evidencias. La fiscalía por su parte dice que están en manos de laboratorios, que han sido enviados a una examinación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo ve usted? ¿O lo que hemos visto es lo que hay? Bueno, hasta ahora lo único que sí sabe es el fiscal. El fiscal, cuando tiene cosas electrónicas, normalmente le mandan un perito para que examine todo y de verdad vea que es todo lo que hay. Y entonces el fiscal tiene por obligación que entregárselo todo al abogado del acusado. Si por alguna razón el fiscal no lo hace, van a juicio y le encuentran culpable, entonces por eso es que hay apelaciones y por eso es que tienen que hacer juicios de nuevo. Por ende, a la fiscalía le conviene dar al acusado toda la evidencia para hacer a la defensa una sola vez. Vamos a ver exactamente lo que denuncia la abogada Dailisset Rielo. El descubrimiento, lo que le decimos discovery, la evidencia. Hoy nos informaron de cosas muy importantes. Por ejemplo, no hay video adicional en la cámara de bebé, tampoco hay video adicional en la cámara de Ring, no hay otras fotos, no hay otras evidencias que antes suponían que habían. Hoy nos enteramos que ese no es el caso.
que la única ropa que tiene la Fiscalía hasta este momento, que tiene el Departamento de Policía, es la ropa que todos hemos visto. Al inicio no era el caso, al inicio había otra warrant que nos hizo pensar que había un cambio de ropa. Ese no es el caso y eso nos enteramos hoy. El juez está haciendo todo lo posible por mantener las reglas que él debe tener y yo creo que él sí tiene mucho entusiasmo en comenzar este juicio. O sea, ella reconoce el trabajo que está haciendo de alguna manera el juez quiere comenzar el juicio lo antes posible. Ahora, no me queda claro cuando ella dice que eso no existe la cámara del bebé, no existe en este momento, pero en algún momento se vio cuando la Fiscalía divulgó incluso a los medios de comunicación esa fotografía donde se ve al joven supuestamente encima de la madre, eso fue sacado de la cámara de ese bebé, pero tengo entendido que esa fotografía la habría proporcionado el padrastro del niño. Eso hay que ver. El fiscal es el que tiene el control de toda la evidencia. El fiscal tiene que coger la evidencia de todos los testigos del caso. Y si el fiscal no lo obtiene, la tiene que obtener el abogado. Tengo entendido también, abogado, que supuestamente el padrastro del niño, que es camionero y no estaba en Miami, al parecer el día del crimen, no va a ser parte de los testigos de la defensa. Bueno, la mayoría de los testigos en un caso son los que tienen que ver con el caso, que vieron los hechos. Los otros tipos de testigos son testigos de credibilidad, de historia de la persona. Esas son cosas que si hipotéticamente lo encontraran culpable, entonces el padre sí testificaría en una sentencia delante del juez, que es el que decide qué sentencia le daría a él si lo encontraran culpable un jurado. Hay un video completo de la cámara corporal del policía que lo entrevista y sabemos, y lo hemos visto, que el joven Derek Rosa confiesa que él mató a su mamá con 46 puñaladas. Cuando le preguntan por qué lo hiciste, es ahí donde él pide un abogado y no lo dice. Ahora, el hecho de que, como hemos abordado en otros programas, que fue un oficial de la policía, este es un niño menor de edad, 13 años solamente, lo entrevistan, ¿existe la posibilidad de que la defensa pida que ese interrogatorio se deseche y que no sea considerado durante este proceso porque quizás se violaron ciertos procedimientos por tratarse de un menor de edad? Correcto, eso es algo esencial para la defensa. La defensa tiene que mover para excluir ese testimonio. Uno, creo que fue a las 2 de la mañana. Esto había pasado mucho antes. El niño no había dormido, no tenía a sus padres y es un policía. Eran 3 policías que nos estaban interrogando por como media hora. Y entonces ese testimonio la Fiscalía tiene que tratar de excluirlo porque es una confesión. ¿Y si lo excluye? La evidencia sería la cámara de Ring, la cámara de bebé, que no se sabe realmente si se ve ese video completo de él supuestamente apuñalando a su madre. O sea, y el jurado se tiene que guiar por las evidencias que se presentan en el juicio y tiene que tomar una decisión, como siempre se dice, más allá de una duda razonable. Correcto. A la vez que si ellos excluyen ese testimonio, el caso de la Fiscalía se debilita. Se debilita. ¿Qué pudiera pasar entonces con este joven? ¿Qué tendría que probar aquí la defensa si se excluye ese video del interrogatorio? Si se excluye el video, tiene más chances de decir que él no fue la persona que lo hizo. De la otra forma... Pero hay que buscar a quién fue entonces, ¿no? Bueno, la otra alternativa que él tuviera es decir de que cuando ocurrió el incidente, que él lo hizo, que él no sabía lo que estaba haciendo, que estaba lo que se llama insanity o locura. Que no estaba en su raciocinio, que tiene que ser un doctor que lo pueda declarar. ¿Cómo se logra eso? Correcto, eso es con peritos y estudios psicológicos probando de que cuando él hizo eso, él no sabía la diferencia. Pero ahí entre entonces lo que era quedaría claro de que incorrecto. sí lo hizo, o sea, no es que va a salir Correcto, a la calle. Correcto, no puede salir a la calle siempre y cuando el jurado lo encuentre no culpable, o sea, que él no tuvo la intención. Que él no planificó y no tuvo la intención de matarla. No si no lo planeó, puede ser de un primer grado a un segundo grado. Pero o lo sigue que se siendo llama primer grado manslaughter. ahora. Ahora está en primer grado porque es algo que fue premeditado. Pero si lo encuentran no culpable por razón de insanidad, entonces sí lo pueden liberar. Lo pueden liberar, Correcto. no es que iría a una institución mental. No, eso es si fuera incapacitado, o sea, si no tiene un nivel de entendimiento suficiente, entonces no lo pueden ni juzgar. No es este caso. Si ese video del interrogatorio se logra, la defensa logra que el juez lo elimine de este proceso y un jurado determina de que él no mató a su mamá, alguien la mató.
Correcto. O sea, ¿qué camino toma este juicio? ¿Qué camino toma este caso? Cuando muchas personas incluso están diciendo aquí tiene que haber habido otra persona, se habla mucho de ese Xbox, eso que él utilizaba para comunicarse con ese amigo que nadie conoce, que él envió ese selfie. Si hubiera otra persona, ese es el trabajo de la fiscalía. El trabajo del abogado defensor es simplemente demostrar que él no fue la persona. Si lo hizo otra persona, no es el trabajo del acusado de encontrar quién fue el que lo hizo. Simplemente defenderse él en el juicio cuando lo encuentren no culpable. El trabajo de quien lo hizo es el trabajo de la fiscalía. Poniendo a un lado ya todo este análisis, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué cree usted que va a pasar aquí? Yo creo que si el juez no excluye el testimonio de él, va a ser un poquitico difícil. Para la defensa. Para la defensa decir que él no fue el que lo hizo. Yo creo que en este caso, si no excluyen el testimonio, la defensa tiene que ser o debe de ser que cuando él hizo eso no estaba en sus cabales mentales, no sabía, no estaba razonando, no sabía la diferencia entre lo que era correcto e incorrecto. Y si, bueno, si existe un video de la cámara del bebé, el video solo hablaría por sí solo. Correcto. Obviamente. Correcto. Si existe un video que la abogada dice, ahora resulta que no existe un video, por otra parte la fiscalía dice, no, es que hay mucha evidencia que todavía se mandó al laboratorio a examinar, pero si existiese un video, una imagen habla más que 1000 palabras, lógicamente, pero si existe simplemente una foto de una persona encima de otro que no muestra en realidad el acto, se complica esto para la fiscalía. Tienen que probar que cuando él hizo eso en esa foto, fue cuando puso las puñaladas, que es algo más difícil para la fiscalía que si tuvieran obviamente una película de los hechos. Bueno, seguiremos dándole seguimiento a este caso porque realmente es fascinante ver a una abuela sufriendo sumamente, a un padre sufriendo, pero sobre todo a una abuela afligida porque ha perdido una hija, pero de alguna manera siente que ha perdido un nieto y lo sigue defendiendo. Es un niño de 13 años que nunca ha tenido ningún tipo de problema. Excelente estudiante. Y esto es algo único, ¿no? Único, así mismo. Abogado Alfredo Izaguirre, muchísimas gracias por su análisis. Le agradezco mucho. Hago una pausa y regreso enseguida. De Hialeah, sus abogados dijeron que no están listos para ir a juicio, alegando que todavía necesitan pruebas de la oficina del fiscal estatal. Y la defensa está pidiendo una orden del juez que fuerce a que la fiscalía divulgue las pruebas que faltan o, de lo contrario, antes de una cierta fecha, que excluyan toda la evidencia en el caso. Le doy la bienvenida en estos momentos al abogado penalista Albert Quirantes. Muchísimas gracias por su tiempo. Quiero inicialmente, ¿cuál es su análisis del caso? Mi análisis del caso, que es un caso que no tiene precedente, un matricidio acusado, alegado. El análisis es que nunca he visto tantas personas en mi propio canal, donde yo comento acerca de este caso, que hayan tantas personas, un 70% de los comentarios están regresando a favor del niño y están diciendo que tienen dudas. Yo digo que ese es el panel de los jurados, potencialmente, que son los que van a estar juzgando en este caso, juzgando el caso, y entonces falta mucha prueba todavía, mucha prueba para poder saber lo que va a pasar. ¿Ustedes creen que puede ser excluido de este juicio ese interrogatorio precisamente por eso? Es muy posible porque el niño, antes de admitir una confesión bajo la Constitución, se tiene que determinar que es voluntaria e inteligentemente dada. Entonces, un niño de esa edad, ¿cómo va él saber el derecho que tiene a consultar con un abogado, si quería hablar con su padrastro o con alguien? Todo eso hay que ver lo que está detrás, antes de ese video. Se mostró solamente una parte. Y la razón que se soltó ese video es porque es parte del descubrimiento de las pruebas. Y el descubrimiento de las pruebas, como en parte del proceso judicial, se divulgó el 911, se divulgó también este video y muchas otras pruebas pero faltan muchísimas pruebas. Como dije anteriormente, hay, por ejemplo, los reportes forenses que no lo han divulgado. La defensa está diciendo dónde está eso. Y él en ese momento es cuando él habla de, si pregunta, lo tengo que contestar ahora, quiero un abogado, y en ese mismo instante ya el detective que está hablando le dice que está consciente de que usted está pidiendo un abogado y ahí ellos concluyen ese interrogatorio. Pero mucho antes anteriormente le dijo, dale, sácatelo de adentro, habla. Sí, se lo dice, Eso es un policía tratando de
forzar a alguien a hablar y a confesar, que eso también va a ser litigado. Lo has dado en un punto bien fuerte, porque la Fiscalía no ha divulgado los contenidos del famoso Xbox, que es el medio de comunicación que él tenía con ese muchacho. Y ahí van a tener las conversaciones a ver si el niño fue amenazado, forzado, intimidado, o si el niño lo hizo que se imaginara cosas que lo impulsó a hacer eso. O sea, ¿por qué la Fiscalía espera hasta ahora para ser forzados a divulgar eso por un juez? No lo divulgaron cuando pidieron las pruebas y lo tenían. Eso más el teléfono, no han divulgado el teléfono para ver las conversaciones que habían, los text messages que habían, quién causó que este niño posiblemente